Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes bendiciones y no maldiciones para nosotros, Padre. Y esas bendiciones, Padre, acarrean, Padre, a nuestra familia, la dicha, Padre, del simple hecho, Padre, de bendecir tu nombre cada mañana y de reconocer que solamente eres Dios, el único Dios grande, el único Dios poderoso, el único Dios verdadero. A ti, Señor, es el que te bendecimos y te pedimos, Padre, precisamente, Padre, que no podemos sin ti, Señor. Si tú no nos ayudas, no podemos, Padre. Por eso venimos delante de ti, rogándote que tengas misericordia, que tengas misericordia de nosotros y que podamos, Padre, el día de hoy hablar a través de tu Espíritu Santo, que no sea, Padre, palabra humana, que no sea, Padre, nuestras emociones, sino que seas tú hablando en nuestros corazones, Padre, para así poder transmitir tu palabra, lo que tú quieres, Señor, que transmitamos en este día y ser de grande bendición para los demás, ser un canal de bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Y pues bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que el tema pues que nos toca hoy. Si se han ido dado cuenta, estamos como que yendo de lo general a lo particular, y la semana pasada vimos acerca de cómo los padres son agentes correctivos de parte de Dios. La antepasada vimos la naturaleza de los niños, y así hemos ido pues hablando de cosas generales y luego hemos pasado a lo particular, y esto es algo que ya habíamos comentado varias veces, que eh, eh, los padres influimos en la imagen de Dios que se forman los niños acerca de Dios. O sea, como somos nosotros como padres, es como nuestros hijos van a tener el concepto de Dios. Y esto es algo muy importante, y vamos a ahondar en este tema el día de hoy. De todas las oportunidades y responsabilidades de los padres, de todas, porque tenemos muchas oportunidades y tenemos muchas responsabilidades con los hijos. Los hijos son un libro en blanco, ha dicho alguien, ¿no? Es un cuaderno en blanco en el cual yo voy a escribir una nueva historia. ¿Qué historia queremos escribir sobre ellos? Alguien también comparó a los hijos como, como un terreno, ¿no? En ese terreno, pues yo puedo sembrar cosas malas, puedo sembrar amapola, puedo sembrar droga, puedo usar ese terreno para esconder cosas de robo. O sea, puedo allí construir una cantina, o puedo construir un hermoso jardín, puedo poner un pozo. O sea, el terreno en sí está allí, y depende de lo que yo haga y del trabajo que yo emplee y del tiempo que yo dedique, es en lo que ese terreno se va a transformar finalmente. Ahora, algo peor que hacer algo malo, o tan malo como hacer algo malo con un terreno, es simplemente no hacer nada. Eh, los terrenos, como los autos, como las casas, como las cosas, si no se usan por largos periodos de tiempo, se dañan y se estropean peor. Y un terreno que simplemente se abandona, pues le crecen espinos y toda clase de hierbas malas y alimañas. Y bueno, a veces hay terrenos que pierden cualquier utilidad, que pierden cualquier posibilidad de ser usados para algo bueno, porque de plano se han dejado abandonados durante mucho tiempo. El terreno tiene que limpiarse, tiene que abonarse, o sea, tiene que estársele cuidando constantemente.
hablando de la tierra, a veces hay terrenos que ya no tienen ninguna esperanza, pero en Cristo Jesús siempre tenemos esperanza y no importa cuánto hayamos abandonado o cuánta maldad hayamos transmitido, porque hay quienes a mí me han dicho, pues es que yo nunca le enseñé a mi hijo a fumar, yo nunca le enseñé a mi hijo a ser irresponsable, a ser mentiroso, yo nunca le enseñé se llama robar y lo hace. Y cuando empezamos a hablar de cómo era la vida de esta persona en particular como padre, pues nos damos cuenta que él robaba, que él fumaba, que él mentía, que él hacía las cosas que no quería ver en sus hijos. Y lo que les explico es que mira, es que aun cuando tú no le digas, mira, esto está bien o esto está mal, lo que tú haces, todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, todo lo que tú eres, es un mensaje para ellos, es una enseñanza para ellos. Entonces, de todas las oportunidades y responsabilidades de los padres, quizá la más grave y más importante, y es la más grave porque si no se hace, se les ocasiona un daño terrible. Y es la más importante porque más importante aún que alimentarlos y que darles estudios, nuestra responsabilidad más importante es enseñar a los hijos acerca del carácter de Dios. El pueblo de Israel fue exhortado repetidamente a contar a sus hijos las cosas que había hecho por ellos y a obedecer su palabra, cosa que hacen hasta el día de hoy y cosa que los cristianos deberíamos hacer y que lamentablemente hemos endosado a otros. Creemos que porque ya los llevamos el domingo y los enviamos a la escuelita dominical, pues ya, con eso pues ya les están instruyendo acerca de Dios, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia no le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los hijos de Israel, a tus hijos, pues conforme crezcan, los vas a mandar a la sinagoga. Ni siquiera existían sinagogas en ese tiempo, o los vas a enviar a la escuelita de la ley para que allí algunos maestros especializados y dedicados en conocerme a mí les enseñen a ellos. Ni siquiera cuando ya habían levitas, que eran los que se encargaban de los sacrificios, se le delegó la crianza y la enseñanza de Dios a los hijos, ni siquiera a los levitas. Ni siquiera los sacerdotes podían enseñar de la ley y de la Biblia a los niños de Israel. Tenía que ser cada padre enseñando a sus hijos y eso trae un efecto doble. Si yo como padre sé que mi mayor responsabilidad es enseñarle a mis hijos acerca de Dios, pues me voy a preparar para enseñarles y en ese proceso yo voy a ser transformado también. Entonces, es la más grande responsabilidad que nosotros tenemos porque Satanás se ha encargado de distorsionar a través de los siglos quién es Dios, cómo es Dios, el carácter de Dios y se ha formado una imagen tan distorsionada de Dios que la mayoría de los niños y de la gente con justa razón no quieren saber nada acerca de Dios. Vamos a ver la letra A, la imagen paterna. El primer concepto de Dios en los niños viene de la percepción que tienen de sus padres. Lo vuelvo a repetir. El primer concepto de Dios en los niños viene de la percepción que tienen sus padres. Mucho antes que los niños puedan comprender un Dios invisible, forman relaciones con sus padres y de estas resultan pautas profundas de entendimiento. Si eres enérgico, lo único que el niño va a crecer, se hace la imagen de que Dios es enérgico. Si eres una persona muy estricta, el niño crece pensando que Dios es estricto.
Si el papá lastima a su mamá, el papá hace daño, lo único que piensa el niño es que Dios no lo ama, que Dios está lejos de su vida, de lo que él quisiera que alguien le perdonara, le animara, lo levantara, le diera alegría, gozo. Bueno, si uno no tiene y no comprende que nosotros en esta tierra, y principalmente el Padre, es la imagen del Dios invisible en esta tierra, de verdad que entonces no valdría la pena nada, porque los hijos crecen creyendo que Dios no existe, que Dios es un ogro, que Dios no está con ellos. Yo crecí de esa manera. ¿Por qué? Porque mi papá lastimaba mucho a mi mamá. Entonces, lo que menos yo quería era, en primeras, que yo decía es malo. Dios es malo, Él no me ama a mí. Él no me ama porque mi mamá es lastimada, mi mamá sufre. Entonces, ¿para qué me predican de un Dios que es malo? Pero lamentablemente, esa es la imagen paterna que el niño se aproxima. Si quieres que ellos conozcan a Dios en esta tierra, es la imagen tuya misma con tu hijo o con tus hijos. De estas pautas se forma, fíjense, en gran parte la imagen que Dios, Que de que de Dios. Dios tiene el niño. El hogar y la imagen del Padre en la tierra son la imagen que se forma el niño de lo celestial. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, yo tenía 10 años y yo crecí en el Evangelio. Y lamentablemente, pues uno ignora, mi mamá pues nos llevaba a la iglesia, ¿no? Y nos llevaba como que a la fuerza, ¿no? Si quieres esto, tienes que ir a la iglesia, ¿no? Era como un trueque, ¿no? Si quieres, te doy, si no, no lo tienes. Entonces, para yo tener el permiso, pues yo tenía que ir a la iglesia. Pero realmente mi vida, la imagen de Dios en mi corazón era totalmente diferente. Yo no quería absolutamente nada que saber de él. A veces pensamos que la imagen de Dios es meter a los hijos en una escuela cristiana, ¿no? Eso es lo primero que la gente piensa, ¿no? Y cuando a mí me comentaban y me decían, no, mira, es que tienes que tener la iglesia cristiana, esta es muy buena, este y el otro. Miren, a mí Dios personalmente me habló muy claro y me dijo que la luz no se pone en la luz, ¿verdad? Eso es muy claro, la luz no se pone en la luz. ¿Qué dice? Tampoco la luz se pone donde hay luz. Para qué la pones si ya hay luz? La luz se pone donde hay oscuridad. Y Dios me habló y me dijo, tus hijos son luz, tus hijos tienen que estar en una escuela común, en una escuela normal. Y bendito sea Dios, y se los digo con todo respeto, bendito sea Dios que no lo hice, que lo llevé a una escuela donde yo me puse a orar y los metí, y en cada lugar donde yo los metiera, porque ya tenía tiempo orando, pidiéndole a Dios que Él fuera el que me diera la escuela especialmente para mis hijos, donde ellos fueran luz. Y miren, uno se da cuenta con lo que ellos hablan. Y es bien bonito cuando son niños, ¿no? Uno los sujeta y uno hace lo que quiere con ellos. Pero fíjense dónde se ve cuando ellos crecen. Ahí es donde se ve cómo ellos crecieron, con qué imagen y qué relación tienen con su Dios. Si tú les muestras y les enseñas en el hogar que la imagen en la tierra de Dios es el Padre, o sea, el papá, nosotros, miren, yo crecí de la manera en que Dios era un Dios milagroso. Él era un Dios perdonador a los 10 años. Y empecé a crecer con eso, pero yo no quería nada. Entonces, a través del tiempo, a pesar de todo,
Dios siempre va a manifestarse a pesar de nuestros errores, a pesar de que cometamos los errores, debemos de comprender que el Dios invisible se hace real en las relaciones de padre a madre hacia los hijos. Qué importante y qué de verdad importancia tiene de que no es en la escuela cristiana donde Dios se va a mostrar a tu hijo. No es en la educación secular, es en la educación familiar, en la educación de padre a hijo. Ahí es donde si tú quieres que tu hijo tenga una relación personal con Cristo, enséñales que a pesar de que uno miente, que a pesar de que uno le falla a Dios, a pesar de que ellos se pelean, a pesar de que ellos tienen problemas entre sus amigos, Dios tiene especialmente que ellos entienden que Dios los ha amado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de aprender? Yo recuerdo cuando mi hijo estaba precisamente, el mayor, estaba en quinto año, él llegó muy espantado y me dijo, mamá, me pasó algo y no sé qué hacer. Y yo le dije, ¿pero qué te pasó? Yo dije, lo agarraron, no sé, algo malo, ¿no? Me dijo, es que estoy muy nervioso, no sé qué pasó. Dice, yo estaba en el patio, pues no consentí el ver en un celular que uno de los amigos llevaba, ver pornografía, y pues yo les dije que eso era malo, y pues me fui y estaba en el patio, pero algo salió de mí y empecé a hablar cosas extrañas. Empecé a hablar un idioma que no lo entendía, pero había paz. Y lo que Alberto le dijo, lo que te pasó es que fuiste lleno del Espíritu Santo. Él descansó, ¿no? Y van a pasar en nuestros hijos etapas que van a empezar a fluir, que sin que uno los obligue, ellos, la imagen de Dios invisible se va a hacer real en sus corazones a través de lo que ellos ven con la familia. Gerardo, Gerardo. Sí, la imagen paterna. El primer concepto de Dios en los niños viene de la percepción que tienen de sus padres. Aprendimos que Dios es perdonador, cariñoso y paciente, o que es duro, regañón y vengativo. Bueno, en lo particular, tuve este tipo de problemas, al menos en mi generación o en mi familia, que teníamos el concepto de un Dios que se basaba en premios y castigos de acuerdo a la conducta, de acuerdo a la religión que lo habíamos conocido, y aun cuando había consejos de parte de nuestro padre y de nuestra madre, pues realmente se hacía todo lo contrario a lo que nos decían, porque por ejemplo, nos decían a nosotros que el fumar era malo, que el ver pornografía era malo, que el ver, pues en aquel tiempo ni siquiera existía pornografía como la de ahorita, ¿no? Pero ellos nos enseñaban que el ver simplemente la desnudez de alguien era malo, pero aún así yo recuerdo pues que había revistas y todo eso que las veían, que porque no afectaba a los mayores, que solamente a los niños, ¿no? Entonces crecí con este tipo de situaciones que finalmente, pues como ya se los he mencionado, conocí a Dios ya de pues a los 24 años, y eso pues fue una gran bendición, porque realmente pues cuando vives en una familia disfuncional, que ves que tus padres dicen una cosa y hacen otra, pues es el concepto que tú tienes de Dios, que es un Dios castigador, que es un Dios
malo, que es un Dios hasta cierto punto no te sientes como un niño seguro, porque sabes que en cualquier momento te puede ocurrir un accidente, te puedes morir y te puedes ir al infierno. Y uno aún cuando niño, cuando empiezas a tener la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, creo que no te puedes desarrollar bien en la vida, ni puedes explotar muchos de los talentos que puedes tener, al menos en mi caso, porque siempre vives con ese miedo, tratando de vivir una vida tal vez perfecta, lo que tú entiendes, porque te han enseñado que si en un momento tú te mueres o haces algo indebido, te vas a ir al infierno. Y si no le alcanzas a pedir perdón a Dios, si no le alcanzas en ese momento, pues te vas a un lugar donde el fuego es menos dañino, pero que no tienes derecho a gozar de ningún bien. Y esto en lo personal, pues siento que me provocó varios complejos, no nada más a mí, sino a varios de mis hermanos, porque pues no sabías, hubo en una ocasión de que por ejemplo nosotros pensábamos que deberíamos de traer una cruz adelante, otra atrás y otra así, porque te provocaba como que no veías a Dios como un Dios de amor, sino veías como un Dios, como un capataz o como un mayordomo de esos que traían un látigo y solamente no viendo tus buenas actitudes, sino simplemente esperando el momento en que te pudieras equivocar en algo para darte un chicotazo, ¿no? Y este concepto pues se arraigó más porque eso era lo que hacían nuestros padres, ¿no? No había como ese momento de reconciliación bonita que ya decías, oye, te equivocaste, vamos a platicar, cómo sucedió esto, por qué lo hiciste, quién te enseñó. Ese tipo de comunicación, pues no la tengo. A conocer de Cristo y que me dicen que yo podía tener una relación con Dios basada en el sacrificio de Jesucristo, se me hacía muy difícil entender, porque no tuve una relación realmente con mi padre, ¿no? Y bueno, a través de los años hemos tratado de cambiar esto, tratar de cambiar la imagen, o al menos en nosotros como familia, decimos, es que ¿qué es lo que queremos transmitir a la futura generación, a la generación que viene delante de nosotros? Porque a veces nos hemos topado y nos hemos encontrado con personas de que nos han dicho, oye, es que fíjate de que mi hijo anda mal, yo no fui un buen ejemplo, no tuvo una imagen de un padre y vivió solamente conmigo, pero ¿sabes qué? Mi hijo anda deschavetado, anda drogándose, anda tomando, pero yo quisiera que se fijara en tu hija, porque tu hija pues es una niña que nosotros vemos que tiene un comportamiento bonito, que es estudiosa, que es responsable. Y entonces yo digo, ok, ¿y tú qué crees que estoy pidiendo yo para mi hija? Porque dices que yo estoy llorando por una mujer para mi hijo que tenga ese comportamiento, que sea una hija de Dios. Y le digo, bueno, ¿y qué crees que estoy esperando para mi hija? Entonces aquí lo importante, nosotros que ya conocemos de Cristo, es que ese carácter de Cristo, esas cualidades de Cristo, esas virtudes de Jesucristo, tenemos que enseñarlas, tenemos que mostrarlas. Si nosotros leemos la escritura en Juan capítulo 5, Jesús hablando de sí mismo les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesucristo nos está hablando de su autoridad,
nos está hablando de su imagen, de su semejanza, acerca de Dios, de sus cualidades, de sus virtudes y todo esto que nosotros podemos tener y la autoridad. Pero él dice, nos habla de hacer. Y a veces nosotros, creo, no me refiero a nadie en particular, sino a la humanidad en general, como que nosotros como padres a veces pensamos que podemos hacer cosas o tener ciertas actitudes, pero no lo vemos mal en nosotros, lo vemos mal en nuestros hijos. Si yo grito es porque yo soy el papá. Si yo fumo es porque yo soy el papá. Si yo tomo es porque yo soy el papá. Y si yo hago lo que hago en el hogar es porque yo tengo el derecho, porque yo soy mayor. Y esto no. Tenemos que tener el carácter de Cristo, adoptar y manifestar el carácter de Cristo para que también nuestros hijos lo manifiesten. Bueno, dice, es necesario que aprendamos qué clase de ejemplo, qué clase de padre es Dios y que sigamos su ejemplo. El punto 2. Esto es el punto 2. Esto a fin de que nuestros hijos puedan ver un vivo ejemplo de cómo es Dios. Estudios han demostrado la relación entre la imagen de Dios que tiene una persona y el concepto que tiene de sus padres. Uno de estos mostró que había una semejanza mayor entre el concepto de Dios y el del papá en personas que se habían convertido antes de los 10 años, que los que se habían convertido después de los 17. Otro estudio demostró que los niños refieren las características de su papá y su mamá a su concepto de Dios. Esta conclusión está de acuerdo con la imagen que de Dios en la Escritura, como teniendo características paternales y maternales a la vez. E incluso ayer estuve platicando con mi hija de ciertas inquietudes que tiene ella de crecer en lo espiritual, de evangelizar, de discipular. Y le dije, mira, y está tratando de formar un equipo ella, de evangelizar, de todo esto. Y pues ella le da tristeza que dice que como que nadie la quiere seguir. Y le digo, bueno, es que lo que tú quieres hacer, tal vez no es para lo que tú quieres hacer y lo que Dios te está poniendo que lo hagas, tal vez no es porque quiera que estén involucrados los demás. Tú tienes que empezar a hacer lo que Dios te está mandando a hacer a ti. Si Dios te está poniendo que tú tienes que evangelizar y tienes que discipular y tienes que crecer en lo espiritual, tienes que echar a andar eso tú. Y al igual le decía yo, hablando ella de matrimonios, que empieza a ver errores, que empieza a ver situaciones que dice, es que esto no puede ser posible que esté sucediendo en jóvenes. Y le digo, bueno, es que si tú quieres también un hombre conforme a la imagen, conforme al carácter de Dios, si tú estás orando por un hombre y nosotros también queremos una imagen, un hombre que ame a Cristo, que sea temeroso de Dios, que guarde los mandamientos de Cristo, que el carácter de Jesús se refleje a través de sus acciones, le dije, tú tienes que prepararte porque él está orando, o los padres de ese joven están orando para que llegue una hija conforme al corazón y conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la responsabilidad de nosotros como padres es mostrar ese rostro de Jesucristo, ese carácter de Jesucristo a través de nosotros. Pero para esto necesitamos de sacrificarnos. Tenemos que ser sacrificiales cuando tenemos las ganas de gritar, cuando tenemos las ganas de hacer algo indebido, pero que sabemos que no es correcto, pero que se puede pasar a los hijos, que aún sin darse cuenta
espiritualmente va a ocurrir algo ahí. Entonces, hay una gran responsabilidad de parte de nosotros que tenemos que hacer un sacrificio súper y más enorme nosotros para poder transmitir el carácter. Tenemos que tener o enfocar bien nuestro carácter, o sea, y nuestro temperamento a que se amolde el temperamento y el carácter de Jesús, por llamarlo así. El punto número 3 dice, los padres comparten la responsabilidad de demostrar el carácter de Dios a sus hijos. Aquí tenemos que también hacernos esta pregunta. ¿Qué género tiene Dios? ¿Es varón? ¿Es mujer? La Biblia enseña claramente que Dios no es ni varón ni mujer. Dios es espíritu y de su naturaleza creó al ser humano, varón y hembra. Dios tiene características masculinas y femeninas. Por eso, tanto papá como mamá tienen la responsabilidad de demostrar el carácter de Dios a los hijos. Cuando hemos estudiado el discipulado, conocemos de quién es Jesucristo, cómo es su carácter y todo. Y pues obviamente si es el de Jesucristo, también es el de Dios. El carácter de Dios tiene ciertas cualidades que también tenemos nosotros que trabajar con nuestros hijos y con nosotros. Podemos tomar en cuenta que Dios es digno de confianza. Sabemos que Él nos ha dicho que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios va a cumplir siempre sus promesas. Entonces tenemos que nosotros trabajar en eso, en cumplirle las promesas que les hacemos, tanto nosotros a ellos como también las que ellos nos hacen a nosotros. Es que no, mira, es que estoy bien cansada, pero mañana sí, mañana tempranito yo me levanto y sí. Y es que nada más 5 minutos más y entonces ya me meto. Y, o sea, lo que ellos nos están prometiendo, pues que nos lo cumplan. Y nosotros, pues también. Hubo un tiempo en el que me decía mi hija, la más chica es la que nos decía, oye, es que quiero que vayamos, no sé, a un parque o esto. Y pues le decía, sí, vamos. Pero llegaba el día y había un norte fuerte aquí en Veracruz, pues hay ciertos días en los que hay muchísimo viento, se levanta mucha tierra, es peligroso incluso porque empiezan a volar cosas, dependiendo la intensidad de la fuerza con la que entró y las rachas que trae. Entonces, no, pues sabes que no vamos a poder ir. Ay, pero es que tú me dijiste, tú me prometiste que íbamos a ir. Y le dije, sí, pero lo que pasa es que no contaba yo con esto, porque pues llegando aquí ni siquiera me fijaba en eso, ¿verdad? Entonces, me dijo, es que tú me dijiste, tú me lo prometiste y no me vas a cumplir, porque siempre le estábamos diciendo eso, ¿verdad? De que cumpliera sus promesas. Pero, pues en ese momento le dije, mira, mija, es que hay cosas que no vamos a poder cumplirte nosotros si no es posible. No porque yo no quiera, sino porque no es correcto, no es prudente que salgamos ahorita ahí, y menos a un parque, que te puede caer una rama de un árbol, que van a volar cosas. Entonces, no, sí dijimos, pero no podemos ir. Y de ahí, es que tú nunca me cumples lo que me prometes. Entonces dije, uy, por una vez, dije, ok, la próxima voy a tener cuidado con lo que digo. Y a la próxima que me decía, oye, podemos ir a la playa tal día. Sí, probablemente, hija. Primeramente Dios, si Él nos permite, si todo se pone bien. No. Quiero que me digas una seguridad. No, mija, pues es que no es de que si yo tengo la seguridad, porque no tengo la seguridad ni si vivo mañana, entonces no te puedo asegurar. No, es que así no me gusta que no me prometas. Ahí se dio cuenta que no era una promesa, pero que de mi parte había una disposición. Entonces, es por poder trabajar con la confianza, tanto de nosotros hacia ellos, como también lo que ellos hacían hacia nosotros.
Otra característica también pues es que Dios es amor, ¿no? Y pues Jesús lo dejó muy claro, amaba a la gente que la sociedad lo lastimaba, lo maldecía. Él abrazó a los niños, invitó a los despreciados, a los que hacían chanchullos, a los cobradores de impuestos. Les compartía el amor de Dios, no incluyendo su reputación o no considerando su reputación. Y en esto sabemos que Jesús es la encarnación perfecta del amor de Dios, del amor de su Padre, porque fue Dios quien dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ese amor también ponerlo en ellos. Hay veces que no tienes ganas de hacer, de servir, de dar, de compartir, pero por amor tenemos que hacerlo. También que Dios es justo y que ese tipo de característica es importante también con ellos, en que no es una justicia a tu parecer, sino es una justicia conforme a la Biblia. Que Dios es santo, también es otra característica de Dios, otra cualidad del carácter de Dios. Él es santo, 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 dice en Isaías 6:3. Entonces, esto también tratar de que ellos lo busquen, santidad, apartados del pecado, apartados de lo que contamina al espíritu, no solamente la carne que puedes lavar y purificar, sino que se contamina el espíritu. Y otra característica que podemos también mostrarles del carácter de Dios es que es misericordioso y que hay tiempos en los que no necesitas tener la razón para poder hacer las cosas o tener una motivación, sino el aplicar la misericordia, pues es mostrar ese Dios compasivo, clemente, tardo para la ira, rico en amor y fidelidad. Todo esto que hemos aprendido de Él y que cada mañana son nuevas sus misericordias para nosotros, pues igual para con nuestros hijos, que ellos puedan verlo de esa manera. Y no es de que si es mamá o si es papá el que tiene la razón, sino que qué dice la Biblia que tenemos que hacer. Y pues en las familias en que no hay papá, pues ahí va a faltar una parte, ¿no? Dios es el complemento total para esto. Dios es el que puede dirigir también a cada uno de tus hijos en el caso de que no esté el papá ahí. Y también te da esa sabiduría para poder tener esas características que tendrá que transmitirle tal vez el padre, del papá aquí en la tierra, se las transmite el Padre que está en los cielos, que es tu Padre, y tú eres ese instrumento para enseñarle esas características que podrían estar masculinas también. Tienes que estar muy, muy en comunicación con él, así como lo estarías como con tu esposo aquí en la tierra, pues tendrías que estar en comunicación con Dios para que Él te dirija en cómo hacerlo, en cómo explicárselo, en cómo hablarle y no teniendo temor a lo que tú pudieras pensar que es como mujer, pero es parte de Dios. Y esto te va a ir dirigiendo para poderle enseñar en que es una responsabilidad de como hijos de Dios aquí en la tierra, y como ya tenemos hijos aquí en la tierra que nos ha prestado, demostrar ese carácter de Dios a nuestros hijos. Siguiente. Miren, vamos a ver los conceptos erróneos de Dios como causa de una mala crianza. Estos conceptos tenemos que tenerlos muy claro, que son erróneos para Dios y que traen una causa muy mala, y los hijos van creciendo mm, no amando a Dios, no viéndolo como Dios quisiera que lo vieran. Este tema y cada uno de los que hemos visto es es tan especial, porque si no entendemos eh,
la manera de cómo educar a nuestros hijos, podemos caer en el tradicionalismo, en la religiosidad. Miren, nosotros los humanos ya estamos grandes, nosotros los papás. Y como nosotros ya la vivimos, ya hicimos todas las cosas que lamentablemente no nos educaron bien y queremos evitar que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos, ¿no? Entonces, eh, hagan de cuenta que cuando uno educa, por favor, se los suplico, de verdad, porque yo tuve esa experiencia, no los hagan religiosos. De verdad, eso es lo peor que pueden hacer y podemos hacer los seres humanos, la religiosidad. O sea, si yo oro, yo quiero que mis hijos oren. Mira, lo mejor para que seas modelo, ¿qué es? Miren, había un dicho que mi suegro decía y dice mucho, ¿no? La mejor publicidad es la boca, ¿no? Entonces, el ejemplo, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, mira, ve a comer aquí en este restaurante, está delicioso, y tú vas y comes ahí para saber si está delicioso. Si tú quieres que tus hijos quieran y aprendan sin reglas, sin que tengan que normas, sin que tengan que, tienes que orar tanto, tienes que leer tanto, tienes que ir a la iglesia, tienes que reunirte. Miren, lo más maravilloso es que hacemos conceptos erróneos y que eso trae una mala crianza. Lamentablemente, a mí me ha tocado que he ido a casas de verdad, y se los digo y así se los puedo decir 100%, no el 80, no, el 100%, que a sus hijos los quieren tener todo el tiempo haciendo y diciendo y yendo a la reunión, yendo acá, cuando no les damos su espacio, ¿no? Cuando no les damos lo que ellos también quieren. Yo crecí de esta manera y lo que más a mí me gustó y que dije, no vuelvo a hacer ese error con mis hijos, no hago ese error y escuchando a personas, testimonios, de verdad, la religiosidad no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No cometas ese error. Ah, fulano de tal o Alberto o Blanca o Yevir o Gerardo están diciendo esto. Ah, entonces yo lo voy a hacer. No, esta es una guía para que tú te guíes sobre ella, pero no todos tienen los mismos. Es como el medicamento. A ciertos les da el, el cambio de la necesidad de la enfermedad que tienen, pero a otros les afecta peor. Mira, yo te sugiero que esto es una guía solamente, pero no porque yo o X o Y lo hicimos, no quiere decir que tú también lo tengas que hacer. Sé tú orando, pidiéndole a Dios cómo tener no conceptos erróneos donde los hijos crezcan con una mala crianza y que a Dios no le agrada. Así como nosotros, fíjate, los padres somos inteligentes y hacemos fácil al niño comprender que Dios es sensible y amante, los padres criticones y de genio variable predisponen a los niños a imaginarse a Dios como un ser negativo y duro. Aquí es tan difícil y no podemos ser hipócritas, ¿verdad? Porque nos enojamos. De verdad que algo que yo no soportaba cuando yo iba a una casa a visitar con Alberto recién casada, era la hipocresía. Y yo la detectaba al momento, porque aparentaban algo que no había. Y algo que me encantaba muchísimo de Jaime Guerrero y de Chela era que no aparentaban que ellos eran lo que eran.
que si había un cierto enojo, bueno, pues lo expresaban. Eso debe de ser tan importante en nuestras vidas que nuestros hijos no crezcan con, esa concepto malo de que la hipocresía, de que el miedo, de que ciertas circunstancias, ciertos conceptos no deben ellos de crecer de esa manera. Tampoco somos como que los mejores y aunque tú quieras hacerlo mejor, siempre van a haber errores y muy graves los van a haber. No los vemos tal vez cuando son niños, sino los vemos nuestros errores cuando ellos son grandes, ¿no? Cuando ellos son nuestros jueces, cuando ellos son los que nos señalan, no nos dicen es que mira esto, mira el otro. Cometemos errores. No te hagas un panorama de que todo va a ser maravilloso porque amas tanto a tus hijos, que van a crecer en una burbuja de amor. No, no, sean ustedes, ¿ok? Eh, si uno se enoja, miren, a veces, y la mayoría de las veces, yo me enojaba mucho y yo tenía que hablar con mis hijos y decirles, miren, hijos, nosotras las mujeres no es justificación, pero nosotros las mujeres, nuestro carácter es muy fácil de cambiar porque estamos hechos de hormonas y esas hormonas a veces están en lo más alto, a veces están en lo bajo y eso se ve mucho en nuestro ciclo de menstruación. Ahí cambia mucho nuestro carácter, ¿no? Entonces les tuve que explicar todo esto, decirles, mira, ahorita cada mes una mujer, yo les expliqué tal, pasa esto, esto, y cada vez que me vean que yo me irrito muy fácil, que yo me enojo, miren, piensen, mi mamá está en sus días, ¿no? Entonces, cuando ellos me vean enojados, o yo les pedí, porque yo soy ser humano, yo soy ser humano y Beto y yo somos seres humanos y no estamos en una burbuja de amor porque la verdad no es así. Somos seres humanos, chicos, somos seres que sentimos, seres que nos irritamos, seres que tenemos un genio a veces que ni siquiera nosotros nos aguantamos. Pero si hablamos con ellos, que fue lo que yo les dije, miren, yo me enojo mucho y cuando vean que yo me enoje, ustedes sean mis jueces, ¿qué les parece? Yo hice un trato con mis hijos desde chiquitos, ¿eh? Y cuando vean que yo me enojo, díganme, mamá, te estás enojando. Y de verdad que era un freno para mí y me ayudó. Ellos me ayudaron a mi comportamiento, no porque yo sea mala, sino porque todos, sin excepción, somos seres humanos. Y por eso venimos delante de nuestro Señor Jesucristo, para que tenga misericordia de nosotros. Y qué maravilloso es que ellos entiendan que un hogar no es como una burbuja de amor, donde ellos van a una iglesia, donde les leen la Biblia, donde van a una escuela cristiana y todo es cristianismo y todo te mueves, ¿no? Hasta al grado, qué barbaridad, al grado de que la música no la escuchan porque es de verdad, ¿eh? Es del diablo. Así lo dice. No cometamos esos errores. Muchas veces a mí me juzgaron y me dijeron, y no me importó. ¿Sabes por qué? Porque es personal. La crianza, Dios te va a guiar como padre, como madre, te va a guiar para que tú lo hagas. Esto es una guía solamente, ¿va? Es como un mapa, tiene muchas salidas para que tú llegues. Yo cuando fui a Israel, cuando estuvimos en Atenas, siempre usamos el mapa, el Waze, porque allá estaba, era más fácil, porque el Waze es de allá de Israel, lo buscábamos y veíamos rutas con casetas, rutas libre y ruta más corta, ¿no? Y sobre eso nosotros sabíamos qué es lo que podíamos hacer para llegar al destino que queríamos llegar. Lo mismo pasa con esto es una guía, pero hay muchas ramitas y hay muchos caminos. Los caminos son el tiempo de Dios que tú tienes para con Él y Él te va a guiar. Esto solamente es algo que te puede ayudar, ¿ok? Pero no porque Blanca
o Beto o Gerardo y Evir estemos como que, les estamos diciendo esto, sí, pero si yo también te puedo decir que los padres criticones y de genio, al menos personalmente yo fui de esa manera. Pero tuve jueces que eran mis hijos y ellos me ayudaron a mi crecimiento espiritual, de verdad. Yo les doy este consejo: no vas a dejar de gritar, no vas a dejar de enojarte, de pelear, no lo vamos a dejar porque somos seres humanos. Esta es una guía. Yo puedo decirles este consejo: no cometamos errores, que de verdad yo cometí tantos errores que ahora de grandes todavía tengo que pedir perdón a mis hijos, a Alberto, y todos los días nos pedimos perdón unos a otros en mi casa. De verdad, yo pienso y digo, no somos una familia normal. Créeme lo que a veces he pensado y digo, pues como que no me veo que avanzamos, ¿no? ¿Y sabes qué? Eso es lo más bonito, que pareciera que no avanzas, porque Dios nos está haciendo ver que somos humanos y que si nosotros somos criticones, que si nosotros somos de genio, pues bueno, es algo natural, pero lo vamos evitando. A mí me ayudó de esta manera, a mí, Blanca. A lo mejor a ti es bien fácil sujetar tu carne, para mí no, pero para ustedes tal vez de otra manera, pero yo hablé con ellos desde chiquitos, yo les explicaba y les explicaba cuando me enojaba y les decía, miren, estoy muy irritada, tengo muchas cosas, la casa, trabajo, hijos, ayúdenme, cuando me vean así, díganme mamá, y ellos me decían, mamá, te estás enojando. En ese momento yo me calmaba, ¿eh? Y decía, tienen razón, perdónenme. Todo el día me la pasaba con perdón y pareciera que éramos hipócritas, pero precisamente esa es la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. El que nosotros somos seres humanos, pero Él no falla. Y que nosotros, a pesar de que nos enojamos, nos irritamos, no es para con ellos, es con nosotros mismos por el trabajo, por las situaciones que no hemos vivido y que vivimos al día y venimos cansados, fatigados y lo que más queremos es ruido y tenemos más gritos y todo. Bueno, yo platiqué con ellos y eso me ayudó mucho a mí. Entonces, si eres de esta manera, al menos yo soy la única y me creo que de verdad no pudiera y no hubiera podido sin ellos. Entonces, esto es como algo mutuo, es algo que tanto ellos como nosotros estamos involucrados y Jesucristo es el que nos va guiando y vamos a tener errores, pero eso es lo más maravilloso. No cometamos hipocresía en nosotros mismos, sino que seamos reales, que a veces pareciera que Dios no nos escuchó en algo que le estamos pidiendo y fue peor, ¿no? Pero no fue porque fue peor, sino explicarles, esto es lo que significa exactamente, que no vamos a dejar de que pasen los conceptos erróneos, pero sí vamos a evitar que ellos lo lleven en su dolor, en su tristeza, como diciendo, yo soy culpable de que mi mamá está enojada o de que pelearon, ellos se sienten culpables. Precisamente esta es la enseñanza. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos. No que seamos perfectos o que seamos como robots, porque no, sino que seamos verdaderamente con Cristo transparentes. No puedo, pero ayúdame. Y sí, es de suprema importancia esto que les acaba de decir Blanquis. Tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que el que manda y el que gobierna en la casa es Jesús, es Dios, y que todos, incluidos nosotros, estamos debajo de la autoridad de Él, que nosotros también estamos siendo criados por Dios. Entonces, quien pone las reglas no somos nosotros como papá y mamá que los mantenemos, porque a veces uno al hijo le dice, mientras vivas bajo mis casas, bajo mi techo, mis reglas, ¿no? ¿No? Mi casa, mis reglas. Bueno, detente un poquito allí. ¿Tus reglas? O sea, ¿tú eres perfecto? ¿Tú nunca fallas? No.
A los hijos tenemos que enseñarles, no, si vives bajo mi techo, mientras yo pague las reglas de Jesús, y esas aplican para todos. Es increíble que este concepto se lleva a la sociedad y afecta y contamina todos los ámbitos. Tenemos un muy querido amigo desde hace muchos años y yo sé que pues, o sea, Gerardo debe tener algunos amigos así que pues fueron pues policías o fueron pues federales o fueron o sea, pues militares, autoridad. Y me contaba pues Arturo, él estuvo casi 40 años como policía de tránsito y él era en el DF, pero cuando él iba al Estado de México o a otro lado, él jamás verificó sus autos, jamás, jamás. Entonces, cuando lo paraba alguna patrulla de otro estado o de otra parte que no era pues donde estaba él, antes de él presentarle su credencial y su placa de que él era pues también policía, lo primero que les decía, a ver, usted me está pidiendo a mí que yo verifique y usted, ¿cuándo verifica? ¿Cuándo ha verificado su auto? Nosotros somos la autoridad, casi todos contestaban esto. Nosotros somos la autoridad y si queremos lo hacemos y si no, no. Fíjense, fíjense. Entonces le sacaba su placa y dice, bueno, pues por eso precisamente no traigo la verificación porque yo también soy autoridad. Jefe, continúe con su camino. Fíjense qué sociedad ha producido una mala crianza. La autoridad puede hacer lo que se le pegue la gana, la autoridad puede imponer sus propias reglas, la autoridad puede poner reglas para otros que no aplican ellos. De verdad que a mí siempre se me hizo súper mega absurdo que los gobernantes tengan inmunidad, o sea, pueden chocar, robar, matar y no los pueden llevar a la cárcel. O sea, eso es inaudito. ¿Quién hizo estas reglas? Pues ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos creen que así es Dios y así fue en sus casas. El papá prohibía y castigaba a los hijos si ellos fumaban o si ellos decían malas palabras. Y el papá fumaba y decía malas palabras. ¿Por qué? Porque no tenemos una imagen correcta de Dios y estos conceptos dañan totalmente la conducta. Me acuerdo yo y antes de empezar a ver cada una de estos 5 conceptos, que son los 5 conceptos que han distorsionado y corrompido la sociedad en todo el mundo, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que si nosotros mentimos, si nosotros hacemos algo incorrecto que nos pueden corregir, como Blanquis les dio autoridad a nuestros hijos. Cuando vean que estoy gritando, díganme, mamá, no grites. ¿Qué es lo que la mayoría de los padres hacen? Yo soy tu padre y si quiero gritar, grito porque yo pago y el que paga manda. Espérame tantito. Quien nos da todas las cosas es Dios y quien realmente nos paga es Dios a través de tu sueldo o de tus ventas, pero es Dios que te lo da. Entonces, si el que paga manda, entonces tenemos que hacer lo que Dios manda. Y les hemos enseñado eso. Nosotros no estamos, nadie en la casa está por encima de lo que enseña Jesucristo. Uno de nuestros hijos, Jerick, desde niño se le detectó una anomalía en su mandíbula y nos pues recomendaron con un doctor que era muy costoso, pero fuimos recomendados por otro muy amado amigo nuestro, el doctor Raúl Rodríguez, y pues este hombre pues no nos cobraba nada. Ahora así que nos cobraba lo mismo y nos dio un aditamento que tenía él que tener todo el día. Solamente se lo podía quitar para
para se llama comer, pero lo debía tener puesto todo el tiempo, porque si no lo hacíamos era como que regresar otra vez al principio y empezar otra vez desde cero, y todo lo que se había ganado se iba a perder totalmente. Total que en alguna salida o en alguna parte se nos perdió. El aparato yo creo que se quedó en alguna parte, se cayó, pero no lo encontramos. Y lo fuimos pasando y lo estábamos busque y busque, y pasó como un mes y el aparato no se encontró nunca. Y ya nos tocaba cita con el médico y yo sabía que el médico me iba a regañar a mí, porque nos dijo: si el aparato se les pierde, por favor, háblenme para mandarle a hacer otro. Y ese bendito aparato costaba como 3,000 pesos, y yo decía, no lo tengo que encontrar, y pues le hablo y lo manda a hacer, ¿con qué lo pago si no tengo? Total que fue una angustia nuestra, y estábamos hablando un día antes de la cita, pues Blanquita y yo, y me dijo Blanquita, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir al médico? Le dije, pues mira, pues nos va a regañar porque no le hablamos. Mira, simplemente llego y cuando me diga, oye, y el aparato, se me quedó en la casa, porque pues no miento, o sea, está en la casa, pero no lo hemos podido hallar, en algún lugar está y no lo hemos podido. Ustedes nos han dicho que a Jesús no le gusta la mentira. Me sentí tan avergonzado, pero tan avergonzado. Le dije, tienes razón, hijo, está mal, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Voy a ir, mañana vamos a ir a la cita con el médico, y le voy a decir, ¿sabe qué, doctor? Perdóneme, pero hace un mes que no se lo pone el aparato, y la verdad no le hablé porque no tengo dinero para pues pagarlo. Y asistentes, y veían las placas y las radiografías, y otra vez le veían y le alumbraban adentro de la boca, y me volteaba a ver y volteaba a ver al otro, y mandaron a llamar a otra doctora que estaba ahí, y entre los tres, o, o sea, pues veían, y yo de pronto dije, ahorita me van a surtir, me va a decir que qué irresponsable, que hubiera hecho todo pues, lo posible por mi hijo. Pero aquí es donde también los hijos aprenden que Dios es un Dios misericordioso, que no es rencoroso, que no es vengativo, sí, que no es negativo, que no es duro. Y cuando yo estaba esperando, yo ya tenía pues todo lo que le iba a decir. Me dice, no sabemos qué es lo que pasó, pero pues está su hijo curado. El aparato pues funcionó muchísimo mejor que lo que esperábamos. Ahora sí que con el aparato hubiéramos esperado un 40 o máximo un 50% de mejoría, pero estamos viendo el 100% o más. Qué bueno que el aparato funcionó. Y entonces le dije, muchas gracias, doctor, pero quiero que sepa que hace un mes que no se lo pone. Y me voltearon a ver los tres. ¿Cómo? Le dije, sí. Y le conté, se rascaba la cabeza, le volvieron a alumbrar, veían las estas y decían, es que, entonces, ¿cómo? Les dije, es que mire, usted sabe que yo soy pues cristiano, que pues nosotros oramos y que nosotros tenemos un Dios bueno. Sí, sí, claro, o sea, eso ya lo sé. Pues de verdad que Dios hizo el milagro, tuvieron que reconocerlo.
Entonces, vamos a ver los 5 conceptos erróneos acerca de Dios. Los primeros 2. Dios es un ser al que se le debe tener miedo. Nosotros le infundimos miedo a nuestros hijos de Dios, ¿no? Y a veces el error que cometen los padres es que el papá trabaja todo el día, la mamá está con los niños, y cuando el niño se porta mal o hace algo mal o rompe algo o desobedece a la mamá, ¿qué es lo que la mamá dice? Cuando venga tu papá le voy a decir que hiciste esto. Y ahí está el niño todo el día con el miedo a que el papá llegue. O en las familias modernas, ¿verdad? Porque este es un fenómeno que ya estaba profetizado. Esto es algo que en Isaías dice que en los últimos tiempos habrá una señal en la tierra, habrá algo inconcebible en la tierra. Y dice que eso inconcebible que iba a haber era que la mujer iba a rodear al varón. La versión original en el hebreo era la mujer iba a dominar o iba a gobernar al hombre. Y es muy triste, pero los datos de la INEGI muestran que en este país, en México, el 60% de los hogares hay una madre soltera. Fíjate, somos un país con mayoría de madres solteras que sostienen la casa. El otro 40% hay un hombre allí, hay un esposo, pero de ese 40%, el 60% otra vez es la madre la que mantiene el hogar. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que en donde sí hay un hombre, la mamá es la que trae el pan, y un fenómeno que pues hace 30, 35 años no se veía, hoy es de lo más común. La mujer se va a trabajar a la oficina o al puesto donde vende, el papá se queda en la casa y el papá lava trastes, lava ropa, cambia pañales, cuida a los hijos. Se invierten los papeles y eso es en contra de el plan de Dios, y a veces es el papá que, como está todo el día con los niños, los amenaza. Cuando llegue tu mamá, le voy a decir que te portaste mal, y anda con miedo todo el tiempo. También cometemos el gravísimo error de amenazar a nuestros hijos con el infierno. Si haces eso, te vas a ir al infierno. Si haces esto o esto otro, te vas a ir al infierno. Y todo el tiempo estamos amenazándonos. Entonces ellos a Dios le tienen miedo porque le tienen miedo al papá o a la mamá, y todo lo que sale de sus bocas son amenazas. El segundo concepto erróneo es que Dios es como un policía. ¿Qué es lo que el policía hace? Pues el policía, pues básicamente lo que hace es estar vigilando. Mientras todos se portan bien, pues el policía no hace nada. Pero tantito alguien se pasa el alto, tantito alguien hace algo indebido y saca la macana y le da el garrotazo. Entonces muchos piensan, como nos contaba hace un rato Gerardo, que Dios es un policía que nos está viendo todo el tiempo, y sí nos está viendo todo el tiempo porque Él lo ve todo, pero no nos está viendo todo el tiempo buscando el momento para castigarnos, buscando el momento para darnos con el garrote cuando hagamos algo malo. No está esperando la oportunidad de que cometamos un error para darnos el latigazo. No, Dios es amor y Dios nos ve con ternura. Dice en la escritura que con cuerdas de amor nos atrae, que con cuerdas de amor nos corrige. Es más, Dios no duerme, y cuando dormimos, Dios dice que calla de amor. Dios nos ve como cualquier papá o mamá ve a su bebé durmiendo en su
cuna plácidamente, se estremece el corazón de Dios. Dios es un Dios de amor, y algo que yo enseño y demuestro, no lo puedo hacer ahorita porque nos tomaría como una hora, pero yo le puedo demostrar con la Biblia que Dios ya no nos castiga, porque Dios castigó el pecado en Cristo Jesús en la cruz. Entonces, si te portas mal, ¿por qué te va mal? Ah, porque dice la Biblia que el pecado lleva en sí castigo. Oiga, hermano, pero Hebreos y aquí dice que Dios castiga. Bueno, vamos a analizar las palabras en el hebreo y en el griego. Hay dos significados para castigo, tanto en el hebreo como en el griego. Uno es el castigo correctivo y otro es el castigo punitivo. El castigo punitivo es el que las autoridades hacen cuando alguien roba, lo meten a la cárcel y le privan de su libertad, ¿no? El castigo correctivo más bien tiene que ver con quitar privilegios. Si uno de nuestros hijos reprueba o desobedece o comete un acto de rebeldía abiertamente en la casa, pues yo no lo voy a dejar sin comer y lo voy a meter dentro de un closet bajo llave, oscuro, y lo voy a dejar allí privado de su libertad. Ese es un castigo punitivo, un castigo que infringe una pena y que infringe dolor. Más bien el castigo correctivo es, ok, insistes, persistes y lo vuelves a hacer, no vas a ver televisión o no vas a ir a jugar pues pelota con los otros niños, o te voy a quitar el celular. Benditos celulares, porque funcionan si de verdad se los quitas y les cumples como un castigo correctivo. Por eso es que muchas Biblias ya actuales, en los textos en donde dice que Dios nos castiga, lo han modificado y dice que Dios nos disciplina o Dios nos corrige, porque Dios no es un policía. Vamos a ver las siguientes dos. Eh, Eh, activa tu mic. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Dios es como el abuelo. Y fíjate que, bueno, yo estuve cerca de mis abuelos, no viví con ellos, pero recuerdo, incluso hasta la fecha, en la familia, tengo muchísimas hermanas, primas, tías, y siempre escuché algo que decían ellas: yo voy a ser la tía alcahueta. Ay, yo ya quiero que nazca mi nieto porque voy a ser esa abuelita alcahueta. Y en carne propia, bueno, no en carne propia, digo en carne propia, no a mí, pero en la familia, me he dado cuenta de la mala influencia o del mal concepto que tenemos acerca de Dios como abuelo, porque en mi familia, por ejemplo, tuve un hermano que, como era el primogénito, digo porque ya falleció, eh, siempre estuvo viviendo desde muy pequeño al lado de mis abuelos, y mi papá, yo le escuchaba estas palabras que decía, que no estaba de acuerdo, eran los abuelos maternos, y decía a mi papá: es que hijo criado con abuelos se van a echar a perder. Esa palabra él tenía, aun cuando no conocía de Cristo, él a la manera que nosotros conocemos, pero recuerdo que desde muy pequeño, empezamos a ver conductas muy desagradables en mi hermano, de todo tipo, en cuestión de vicios, en cuestión de cosas que ya otros niños mayores no conocían. Esos niños, esta relación que se creó
con los abuelos fue tan perjudicial que mi papá hasta la fecha decía, ¿no? Ya de grandes, que fue muy perjudicial el que él estuviera en sus primeros años de vida con los abuelos, porque empezaron como ellos querían demostrar el cariño, querían demostrar el amor para ese niño, querían demostrar esa ternura y empezaron a complacerle todo lo que mi hermano les pedía. Mis abuelitos eran pudientes y recuerdo que cuando llegábamos nosotros a visitarlos, mi hermano cada vez que llegamos tenía algo nuevo, ropa nueva, zapatos nuevos. En ese tiempo, pues como éramos del campo y rancheros, pues sombrero nuevo y todo lo que mi hermano quería, mis abuelitos se lo concedían. Entonces, a veces ese concepto también que tenemos acerca de Dios, como ese abuelo cariñoso, como ese abuelo que suple, y no solamente que suple, sino que da de acuerdo al berrinche del niño, de acuerdo a lo que mucha gente dice, ¿no? Que somos hijos de un rey y todo nos lo debe de dar. Bueno, sí, realmente somos hijos de un rey y y dice que nos va a dar todo lo que le pidamos en su nombre, pero es de acuerdo a su voluntad y buscando también que actúe la justicia juntamente con la misericordia y la provisión. Entonces, esto es perjudicial cuando tenemos este concepto. Hemos tenido conocidos de que han dicho, ¿a poco no te gustaría ir a la agencia y decir, Dios, dame este carro y ponerle las manos a este carro de último modelo, la Suburban o el que tú quieras y lo que tú anheles y que Dios te lo dé? Entonces, ese concepto erróneo de tener un abuelo, de conocer a Dios o decir que es como un abuelito que concede todo, es muy perjudicial. El otro es que no solamente le suplían a mi hermano o le daban todo lo que él quería, todo lo que él pedía, sino que eran muy permisibles. Y entre esas actitudes permisibles, pues se veía que había pecado, que había desobediencia, que le ocultaban a mis papás lo que mi hermano hacía. Siempre que mi papá llegaba y les preguntaba, ¿cómo se ha portado? Excelentemente bien. Tienes un hijo bien, ¿no? Y en ocasiones una tercera persona lo descubrió porque pues empezó a hablar mal de él, que llegaron a un lugar y que hicieron y que tomaron cerveza y que hicieron esto y entonces ahí fue donde mi papá, me acuerdo que pues ahora sí que le reclamó a mi abuelo, ¿no? Pues por las actitudes de mi hermano. Y la verdad que siento, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, a mi hermano fallecido, pero si esto te sirve de ejemplo, ten cuidado cuando lo dejas a la responsabilidad de otra persona, tu hijo, porque nadie en la vida, ni siquiera los tíos, ni siquiera los primos, ni siquiera los abuelos, van a tener el cuidado como lo tendrías tú como padre. Esta experiencia espero te sirva, pero porque mi padre lo decía, ¿no? Que esa consecuencia acarreó a mi hermano hasta los últimos días de su vida, de que vivió, creo que murió a mi edad a los 55 años, yo tengo 56, y mi papá hasta la fecha decía que fue muy perjudicial que él se haya criado con los abuelos, porque ese es el concepto que se tiene de los abuelos, que el abuelo es permisible, es cariñoso, y hay muchos, te vuelvo a repetir, que hasta la fecha lo he escuchado. Es que yo voy a ser la tía alcahueta o voy a ser el abuelito alcahuete, el que deja comer dulces
hasta que quiere el niño, el que deja comer chatarra hasta que el niño quiera, porque el concepto que hay, que lo que los padres no dan permiso, el abuelo lo tiene que permitir. A nosotros nos lo dijeron en algún tiempo. Es que yo voy a ser la abuelita esa, la abuelita alcahueta, y que yo voy a hacer, y casi le decíamos nosotros que el Señor te reprenda, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Yo sé que lo que decía Blanquita, de verdad que a nosotros nos ha funcionado de una manera, pero tú debes de ver y de pedirle a Dios revelación, debes de pedirle sabiduría, porque tal vez la manera en que nos ha funcionado a nosotros no les va a funcionar a muchos de ustedes, porque el plan de Dios, la relación es multiforme, la relación de Dios para cada uno de nosotros, y la manera en que Dios reparte y como Dios enseña es multiforme. Entonces, pero los principios creo que son los mismos, los principios de educación, los principios de imagen y semejanza y carácter de Dios son los mismos, y es lo que nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos, porque la verdad, los primeros años de formación en nuestros hijos son bien esenciales. Claro que se puede corregir la conducta, claro que se puede corregir una mala educación, pero va a ser ya con más dolor, con más sufrimiento. Entonces, es como lo que hablaba Beto acerca de la corrección de lo de su hijo. Y cuando nosotros estamos, es como cuando queremos aprender algo, alguna disciplina de correr o del deporte o de música, es más fácil que la aprendamos cuando estamos tiernitos, cuando estamos jovencitos. Así también la conducta es más fácil cuando se adopta la imagen de Cristo, o cuando se toma como base en una familia el carácter de Cristo y de Dios, que cuando ya es muy grande el niño. Entonces, pues esa es la recomendación. De verdad que tenemos que procurar al máximo hacernos cargo de nuestros hijos, y no encargárselos a alguien más. Sí. La educación. La educación. Número 5. Dios nos castiga si nos alejamos de Él. Es otro concepto erróneo de lo que tenemos como de Dios, esa es la causa de una mala crianza también. La primera concepción de Dios está casi invariablemente fundada en la idea que el niño se hace de su padre. Si tiene la fortuna de tener un buen padre, su personalidad será beneficiada con un Dios amoroso. Pero si el niño vive con miedo, o peor aún, asustado y con un sentimiento de culpa a causa de que está asustado de su padre, las probabilidades son que el Padre Celestial se le aparezca como un ser temible, porque lo está relacionando precisamente con eso. Aquí Beto hablaba hace rato precisamente de lo de los castigos, ¿no? Que Dios nos castiga si nos alejamos de Él. Dios te va a castigar porque no fuiste a la iglesia. Dios te va a castigar porque... Y todo el tiempo lo escuchamos porque ese Dios fue el que nos hablaron los que pues caminamos en la religión, ¿no? Pero pues lo hablaba Beto que no era ya el te va a castigar, sino que ahora es pues te va a disciplinar, porque eso sí lo dice, que Él corrige a sus hijos, que Él los disciplina, que la disciplina viene de Dios. Y pues los castigos que decía Beto, pues obviamente el castigo correctivo, que es quitar privilegios, es lo que nosotros podemos aplicar a nuestros hijos. Si hay una mala actitud, si hay alguna cuestión que hay que disciplinar, pues ese castigo es el que podemos poner. Y si no lo hacemos nosotros en su tiempo,
dice mi esposo que, bueno, cuando son chiquitos, cuando están tiernitos, cuando son de una manera moldeable, maleable, no sé, como le quieras llamar. Conductores del calor y la electricidad. No, que puedes corregirle, pero si no nos encargamos de eso, va a llegar el castigo punitivo, en que, como decía Beto, lo aplican las autoridades y que esto inflige pena y dolor. Este castigo punitivo no está referido en el ámbito físico, está referido en una corrección en que se ha cometido una falta y está relacionado a un escarmiento, sanción o multa, que eso ya más adelante, pues, es lo que podemos ver cuando, incluso en las escuelas también, ¿no? Yo he sabido de escuelas que les ponen multas por hablar malas palabras dentro del salón y van haciendo como una alcancía en que tienes que pagar 5 pesos por decir una mala palabra. Y entonces al rato tú eres el que sales poniendo una comida, una pizza para todo el salón y te das cuenta que eres una persona que estás haciendo las cosas mal mucho tiempo y que esto no es, o sea, no es agradable. Que no es agradable, que es una cuestión, que puedes decir, es que yo pago la pizza y te das cuenta que están haciendo con lo que tú estás haciendo mal, estás teniendo que pagar, es una multa. Pero más adelante, o sea, cuando eres chico puede pensar que es como juego, pero cuando ya creces sabes que ese no es un juego, que es una multa que tienes que pagar muchísimo dinero que no tienes por alguna cuestión que no te disciplinaste, ¿no? Ya sea en el semáforo, ya sea en pago de impuestos, ya sea en muchas situaciones. Entonces, estos conceptos erróneos de Dios no es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos y tampoco nosotros pensarlo de que si nos alejamos de Él nos va a castigar. Nosotros mismos nos estamos castigando porque al alejarnos de lo que es la bendición, de lo que es nuestra provisión de toda sabiduría, de todo conocimiento, de la respuesta a nuestros problemas, los que nos estamos castigando somos nosotros mismos. No es que Dios nos castigue, nosotros mismos nos alejamos. Si yo estoy protegida bajo una sombrilla y está muy fuerte la tormenta, pero estoy peleada con la persona que está deteniendo la sombrilla, bueno, el paraguas, entonces yo soy la que está perdiéndose la bendición por no querer arreglar las situaciones. Y a veces así estamos con Dios. Es que Dios me castigó, es que Dios fue el que no quiere nada conmigo, porque como yo he sido así y así, bueno, ¿quién fue el que se alejó? Dice que nadie nos va a arrebatar de su mano, pero nosotros sí nos podemos soltar de su mano. Cuando estamos en el súper, los hijos no nos va a arrebatar nadie si lo traemos de la mano, pero ellos fácilmente nos sueltan la mano para ir a ver alguna cosa. Es que voy a ver aquí los juguetes. Ay, es que mira esa almohadita, mira. Y se nos sueltan de la mano y es lo que pasa con nosotros también y con Dios. No es que Él nos castigue, que Él nos aviente, que Él nos bote por allá como nosotros lo podemos hacer, sino que nosotros nos soltamos de su mano. Y eso sí trae consecuencias en nuestras vidas y en la de nuestros hijos, porque lo que nosotros estamos haciendo mal, ellos por imitación y por tradición lo van a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no voy a hacer así, yo no voy a hacer esto que hicieron mis papás? Y cuando nos damos cuenta estamos viendo la misma película con diferentes actores. Entonces, esto tenemos que cuidarlo mucho a nuestros hijos. Siguiente. Sí, quiero añadir algo porque yo pongo un ejemplo que en la cárcel lo entienden bien, ¿no? Es como si tú estás preso y estás peleado con tu esposa ya no te va a ver, tiene meses que no te va a ver, ella está
alejada de ti, ¿no? Entonces, pues ya le hablas, se reconcilian vía telefónica, le pides perdón, te perdona. Y entonces tú le dices, oye, te espero este sábado porque pues quiero pues celebrar que otra vez estamos juntos y pues voy a hacer una fiesta, ¿no? Y pues ya llega el día sábado y el que está ¿qué se llama? Preso, invita a amigos, renta 5 mesas, manda a hacer un pozole exquisito, un pastel así increíble, contrata al mariachi interno, bueno, o sea, tira la casa por la ventana, va a ser un fiestononón, ¿no? Para celebrar la reconciliación con su esposa. Pero la esposa, pues a última hora, pues ya no quiso ir y no fue. ¿Por qué les digo esto? Porque uno encuentra muchos versículos en la Biblia que dicen esto, que nosotros podemos tener a Dios y Dios nos puede tener a nosotros. Fíjense, hay versículos en la Biblia que dicen que si tú te apartas de Dios, tú dejas de tener a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te deja de tener a ti. Y esto está en muchas partes y está implícito en muchas declaraciones y en muchas verdades. Si tú te apartas de Dios, tú dejas de tener a Dios, pero Dios no te deja de tener así. En otra parte de la Biblia lo expresa como si fuéramos infieles, Dios permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. O sea, el hecho de que tú estés enojado con Dios o de que tú estés alejado de Dios o de que no quieras estar con Dios, eso no va a hacer que Dios se aleje de ti o que Dios te abandone o que Dios te deje de dar pues alimento y provisión, que Dios te deje de amar en absoluto. El que se lo pierde, como ahorita nos decía Yevir, somos tú y yo. Tú ya tienes el preso, ya tiene la mesa, pues se comen el pozole, se comen el pastel, escuchan la música, disfrutan. Claro, disfrutaría más si la esposa estuviera ahí, pero pues si no está, pues ya ni modo, ¿no? Pues disfrutamos y nos la pasamos bien y pues ni modo. La esposa no llegó, la esposa se lo perdió. Hemos casado a muchísimas parejas y un caso nos pasó en una boda. Los novios llegaron 6 horas tardes, el novio y la novia, ¿no? Y obviamente se había rentado el local por 7 horas, ¿no? Y ahí estaba, vaya, contrataron grupo musical, una comida de super lujo, el pastel. Ya como a las 2 horas, 2 horas y media o 3 que no llegaban, pues yo tuve que tomar una decisión y pues les prediqué y luego sirvieron la comida, nos comimos el pastel, no, nos la pasamos padrísimo, 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 fue una de las mejores bodas porque ahí estábamos bailando yo con mi esposa, mis hijos, había brincolín, bueno, una cosa padrísima. Y ya por ahí de las 6 de la tarde, porque esto era a las 12, van llegando los novios, ya quedaba 1 hora para que el salón se desocupara, pues ya nomás hicimos la ceremonia, dijimos el amén y a recoger las sillas porque ya nos íbamos, ¿no? Así les pasa a muchos. Se alejan de Dios. Dios no te va a castigar si te alejas de Él. Tú te vas a perder de la fiesta y del pastel y de estar ahí chévere con Dios. Tú te lo pierdes, tú y yo nos lo perdemos. Y eso tenemos que enseñarle a los hijos. Si los hijos se portan mal, si los hijos desobedecen, no por eso les vas a privar de darles una buena comida, de llevarlos a un paseo. Y si andan de malas, pues quienes se lo pierden son ellos, ¿no? Al final de cuentas, algo que hemos hecho aquí en la casa, vamos al cine, al boliche, y uno de los hijos dice, pues no quiero ir, está bien, no te apures, no vas. Y cuando se los cumplimos, la siguiente vez van, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que su desobediencia no les funcionó y no los dejamos de amar por esa causa. Entonces,
Vamos ahora a los dos extremos. Bueno, ahora nos toca los dos extremos. El primero yo lo voy a dar y el segundo pues Alberto. Miren, muchos creyentes que leen la Biblia piensan y actúan en dos extremos. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nosotros la gente que leemos la Biblia y y siempre llegamos a actuar tanto de un extremo como de otro. El primero es un Dios que se deleita en castigarnos y lo hace para llamar nuestra atención, ¿no? Él nos castiga para llamar mi atención. Tenía que ser recio y activo en la oración, pero ya no oraba. Cuando era niño, vivía en el campo y uno de los vecinos me dijo que podía decirle a su mula que fuera obediente y obedecía. Te Le dejas pusiera atención y que después le iba a hablar. Esto es lo que Dios hizo conmigo, dijo el cristiano, ¿no? Porque estamos hablando del cristiano. Solo que en este caso consiguió que yo le prestara atención por medio de la enfermedad. Dios no es así. Ese es un ejemplo erróneo, un ejemplo que no es correcto. Dios no necesita enfermarnos para llamar nuestra atención. Más bien, es la benignidad de Dios y su abundante amor lo que nos guía al arrepentimiento. Y a veces pensamos que nuestros hijos deben de ser corregidos y deben de ser de esa manera. Lamentablemente, y la mayoría de nosotros como padres, primero se agarra el palo y bolas, ¿no? Les dan y después les dicen, ¿no? Desobedeciste. Miren, a veces muchas, y yo creo que las mayorías de las veces, mis hijos no sabían por qué les daba con varita. De verdad, ¿eh? Lo descubrí y yo pensando que mi lenguaje, pues estaba correcto. Pero al nosotros, fíjense, al nosotros pensar que si le damos primero, ¿no? Cuando Dios pensamos que Dios está llamando nuestra atención, pensamos que si nos está pasando esto o qué pensamos, es que te está pasando esto porque Dios quiere llamar tu atención, ¿no? O cuando alguien nos dice, es que puedes orar por mi hijo, puedes orar, es que de seguro algún pecado tiene, ¿o no? A veces pensamos eso, a veces somos muy fáciles de juzgar. Y cuando leemos la Biblia pensamos que Dios es de esa manera. ¿Y saben por qué pensamos de esa manera? Porque crecimos de esa manera. Y la mayoría, el 99.9% de los hogares, crecemos de esa manera. Dios es un Dios ogro. Dios es un Dios que me tiene que hacer algo para que yo llame mi atención. Miren, con Job, Dios nunca quiso llamar su atención. No la quiso llamar porque ya la tenía. Job estaba con él y le fue en feria porque la verdad, yo no he conocido a un ser humano que haya vivido
lo que Job hizo, lo que Job, perdón, vivió y que lo permitió Dios. Pero si lo permitió, no fue para llamar su atención. ¿Saben por qué fue? Yo lo veo de esta manera, para levantarse el cuello, para enorgullecerse del hijo que tenía. Porque así relata, hazlo, pero no toques su alma, está prohibido. Miren, nosotros debemos de entender que Dios, cuando nos vienen situaciones adversas a nuestra vida que no tenemos contemplado, enfermedad, choques, la economía, no es porque Dios quiere llamar nuestra atención, la atención ya la tiene de nosotros. Con el simple hecho de que estamos leyendo, de que estamos con Dios, es porque Él tiene nuestra atención. Si nosotros dejamos de hacer, vienen consecuencias, pero son consecuencias nuestras, no es porque Dios lo permita, pero Dios quiere levantarse su cuello y enorgullecerse de nosotros. Entonces, Dios no es de esa manera. Él no necesita enfermarnos. Él no lo necesita. Pablo decía que en la enfermedad, que él padecía enfermedad, él padecía naufragio, hambres, cárcel, torturas, todo padecía por el evangelio, por el evangelio. Miren, si nosotros pasamos las situaciones que estamos viviendo hoy en día, no es porque Dios lo tenga planeado, sino porque lo tenemos que vivir por el evangelio. Y si alguno de nuestros hijos está mal, o por qué lo permitió, o por qué lo hizo. Miren, a mí hace muchos años tenía unas veladas donde una licenciada nos prestaba, yo vivía en Huastepec, nos prestaba su casa. Y yo cada mes venía y yo me reunía con unas 20, 25 mujeres y teníamos toda la noche velada. Y una de las que estaban con nosotros llevó una invitada. Y empezamos a orar unas a otras porque teníamos ciertas actividades para orar, para que no nos durmiéramos. Y una de ellas era en 2, 3 orar unas a otras, bendecirnos, contarnos, para que sea más ameno y así todas tuviéramos algo de calidad, ¿no? Entonces a mí me tocó con la nueva, que no la conocíamos. Y Dios me había mostrado que ella se culpaba por su hijo que se había caído a la cisterna y se había ahogado. Y ahí ella sanó su corazón porque eso le había lastimado tanto en su vida que ella creía que era por su culpa. Miren, a veces las cosas pasan, pero no porque Dios quiera llamar nuestra atención, no porque Dios quiera actuar de esa manera. Él no lo necesita, Él no lo necesita. No somos nosotros culpables, tenía que suceder. Lamentablemente, hay desgracias que han sufrido las personas y no necesitaban vivirlas, pero tuvieron que pasarlas. Dios no es el culpable. Dios no es un juez. Dios no es un ogro. Dios es amor. Dios te ama y Él quiere verdaderamente nuestro corazón sanar. Él quiere lo mejor. Yo siempre cuando quiero pensar mal de Dios, me pongo a pensar en mí que soy humana, en mí que soy pecadora, en mí que soy lo peor de toda la sociedad. En ese momento me pongo a pensar y digo, si yo no permito que nadie me toque a mis hijos, si yo no permito que les pase nada malo y estoy al pendiente, yo que soy mala y que trato de que mis hijos estén bien alimentados, estoy
con ellos porque los amo y soy mala, ¿cómo se nos ocurre pensar que Dios va a permitir algo que nos va a afectar? Si Él es amor, Él es Dios, Él es verdadero, Él es sin pecado. Y nosotros siendo malos hacemos cosas buenas, ¿cómo entonces podemos decir, tú lo permites porque quieres que yo sufra? Y no es así. Dios no quiere castigarnos. Él ya no nos castiga. Él ya no quiere hacernos el que nos quiere hacer daño. Al contrario, Él quiere que vivamos y a través de nuestros cambios van a haber circunstancias. A través de nuestro carácter, moldear nuestro carácter, porque tiene que moldearlo. Claro que tiene que haber circunstancias, pero no porque Él las quiera, sino porque tienen que suceder. Y es cuando uno verdaderamente entiende, Dios está conmigo y Dios me ama. Jesús lo definió de una vez y para siempre, ¿no? Cuando los apóstoles vieron a un ciego de nacimiento y estaban discutiendo entre ellos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque siempre asociamos una desgracia con el pecado. Ay, ¿ya supiste? Se accidentó fulano de tal, chocó en su carro, su hijo casi se mata. Uy, Dios está tratando con él. Siempre sacamos eso de que Dios está tratando con él. O se le murió el esposo, o se le murió la mamá, o se le murió el hijo. Uy, Dios lo está castigando. Qué imagen tan distorsionada de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Jesús dijo, no pecó ni este, ni pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, simple y sencillamente. Y yo entendí esto mucho cuando pues yo andaba con Jaime para todos lados. Los primeros años aprendí mucho porque pues yo empezaba a oír cómo respondía Jaime cuando alguien venía con él y le decía, hermano, mi hijo se accidentó y casi se mata en el carro y está en el hospital. ¿Por qué pasó esto, hermano? Y le decía Jaime, porque cualquier persona que se sube a un auto se puede accidentar. No, hermano, es que Dios me está castigando. No, hermanita, Dios no la está castigando. Cualquier ser humano que se sube a un automóvil se puede accidentar, por muy prudente que sea, lo puede arrollar otro. Estamos expuestos, estamos en un mundo caído. Me acuerdo también que una vez vino vino un matrimonio con Jaime. Yo estaba al lado de él y la esposa venía llorando, hermano, ¿qué pasó? Es que el doctor me acaba de decir que me voy a morir. Y Jaime, ya ven cómo era todo, pues serio, ¿no? Dice, ¿y eso qué? El doctor también se va a morir. Y se abrió los ojos y le dijo al esposo, ¿y usted también se va a morir? Yo me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Uy, qué gran noticia. Se va a morir. Pues todos nos vamos a morir. Y se empezó a reír, nos empezamos a reír, porque a veces uno dice, ay, me voy a morir, ya me dijo el médico, como Dios me está castigando. Y a veces uno hace tonterías como, Señor, si tú me preservas la vida, si tú me sanas, te voy a servir por el resto de mi vida. Eso no funciona, porque tenemos una imagen distorsionada de Dios. Si vamos a servir a Dios el resto de nuestra vida es porque lo amamos, no porque estemos ahí con el miedo de que si desobedezco me va a dar otro garrotazo. No, no es así. Dios es bueno. ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos en un mundo caído donde nos podemos contagiar, donde hay virus. ¿Por qué nos morimos y se mueren nuestros seres queridos? Porque está establecido para los hombres que muramos una sola vez. ¿Por qué perdemos el empleo? Porque los empleos se pierden. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo expuesto al pecado y a la maldad. Pero aún en medio de todo eso, Dios siempre se glorifica. Y cuando no entendemos esto, se produce una cosa que se vuelve un virus letal que se llama culpa. Y la culpa hace que los padres malcríen a sus hijos. La culpa hace que vivan atemorizados, hace que vivan en un infierno, en una miseria. Por eso
mi esposa al último les va a recomendar una película maravillosa acerca de la culpa y cómo podemos nosotros, si entendemos cómo es Dios, ser liberados de cualquier culpa. Es que si hubiera llevado a mi hijo al hospital, es que si no le hubiera dado esto, es que si hubiera hecho esto, no hay hubiera. No existe el hubiera. Lo que pasó, pasó, y en medio de cualquier desgracia Dios se puede glorificar. Entonces, Dios es un Dios bueno. Acabamos con este punto, el otro extremo. Vemos a Dios como una madre protectora a quien recurrir para escapar de las realidades de la vida. Y esto es gravísimo porque esto se vuelve como una droga. Hay quienes usan la religión como un escape. Bien dijo Karl Marx, un judío que fue a quien tomaron como escudo para el comunismo, que la religión es el opio de los pueblos. Y es cierto, mucha gente se refugia en la religión, no en la Biblia, porque la Biblia no es religión, Cristo no es religión. Se refugia en los ritos, en los sacramentos, en las liturgias, y sean con la Iglesia Católica o con la Santa Muerte, no sé por qué le llaman santa, o sea con San Judas, o sea con quien sea la religión que sea. Todas las religiones tienen ritos, liturgias y prácticas que las hacen porque quieren aliviar su culpa. Tan sencillo entender que Dios es nuestro refugio, pero no para evadir nuestros problemas, sino para darnos sabiduría para enfrentarlos y superarlos. Dios es nuestro Padre, Dios es bueno. Yo quiero acabar con un ejemplo, otro ejemplo con mi hijo Yerick. Nosotros cuando nos cambiamos a esta casa en donde estamos viviendo, pues ya hace 15 años, no, 16 años, porque nuestros hijos tenían 2 años, no, tenían 3 años, hace 15 años, tienen 18, pues no había barandal en las escaleras y nuestros hijos estaban chicos. Los gemelos tenían 3 años, Yerick tenía 6 años, Aleph tenía 8 años. Y miren, les dimos un tour por las escaleras. Miren, hijos, bajen pegados hacia la pared, no hay barandal, no tenemos dinero para el herrero que nos ponga un barandal. Si bajan corriendo se pueden caer. Se los repetimos 100 veces. ¿Creen que hizo caso? Pues el más grande sí hizo caso, pero el más chiquito, una bala, siempre ha sido una bala, 6 años. Y bajaba brum, corriendo. Y cada vez que bajaba le decía, hijo, ya te dije que no bajes las escaleras así. Si lo vuelves a hacer así, te voy a quitar la tele, te voy a quitar tu pelota. Y así, miren, le quité la tele, la pelota, le quité el Max Steel, le quité todos los privilegios y seguía bajando, pues corriendo. Y no encontrábamos cómo hacer que entendiera. Y de pronto un día, un sábado, yo estoy aquí en la sala, estoy en la mesa, y yo oigo las patitas de él que empieza a bajar corriendo, pero luego como que hay silencio. Yo no sé por qué cuando algo trágico pasa, pareciera que es como en cámara lenta que pasa, pero yo vi cómo tropezó y se vino hacia abajo de cabeza y se dio en el segundo escalón, pero con toda la cabeza, o sea, así sonó hueco, ¡pox! ¿Qué creen que yo hice? ¿Ustedes creen que yo dije, ándale, rebelde chamaco, eso te pasa por andar desobedeciéndome, eso te pasa por rebelde y por necio, eso, qué gusto me da verte ahí, que te diste un buen ojalá y que escarmientes con eso? Muchos creen que Dios es así, pero Dios es nuestro Padre. ¿Saben qué? El corazón casi se me sale.
brinqué por encima de la mesa, lo cargué en mis brazos, grité, Blanquita, córrele, vámonos, con, con el, eh, con el médico. Era ir a urgencias en Chalco o ir al CIMI. Aquí le dije, vámonos para el CIMI que está más cerca. Y yo, pues, o sea, movía a mi hijo porque los ojos se le iban y si se nos dormía, se nos muere. Y mira, iba ella en el auto y yo con el niño angustiados, orando, clamando a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, y haz un milagro. Las 10 cuadras para ir en el auto para el CIMI se me hicieron eternas. Llegamos allí, se baja Blanquis, me bajo yo con el, pues con el hijo en los brazos y no estaba el médico y otra vez regrésate al carro y lo puse atrás y dije, pues manejo yo para irme más rápido. Y en cuanto me paso yo para manejar, oímos que nuestro hijo dice, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué estamos aquí? Él estaba inconsciente ya y de pronto estaba bien, hijo, lo abrazamos, lo besamos, de todas maneras fuimos a urgencias, impresionante, no tenía ni un solo chichón y le vieron, dijeron, no, él está perfectamente bien y miren, quedó perfectamente bien, pero ese susto lo ayudó allá a bajar las escaleras despacito, pero no nos vengamos de él. Dios no se alegra cuando nos va mal, ¿eh? Ni tampoco dice para que aprendas, no, Dios es bueno. Entonces, acabamos con la aplicación práctica, la imagen paterna en la crianza. El primer concepto de Dios en los niños viene de la percepción que tienen de sus padres. Por eso debemos conocer quién y cómo es Dios, y al conocer a Jesús conocemos a nuestro Dios. Papá y mamá tienen la misma responsabilidad. Desechemos los conceptos erróneos. Y Jesús es la imagen de Dios. Cambiemos nuestra mentalidad y abandonemos los extremos. Entonces, para terminar, vámonos a nuestras buenas recomendaciones, nuestros buenos consejos, que terminamos con esto. Yo les recomiendo, hay una película increíble, de verdad, muy pocas a mí para que me digan, te hacen llorar, pero esta es, bueno, la vimos Alberto y yo, no parábamos de llorar. Impresionante película, El Devorador de Pecados. La acabo de poner ahorita en un comentario Por en favor, el muro. chéquenla, El véanla. último devorador de pecados. Y esa, no quiero decirles en sí de qué trata, pero trata precisamente de una niña que por error, bueno, ¿para No, qué les digo? Mejor vivía con tiene, la culpa es una y la mamá belleza. vivía con la culpa y el pueblo entero vivía con la culpa. Y llega a un predicador y ella, sus ojos son abiertos, pero Cuando está escucha el evangelio, el verdadero así evangelio es. de Cristo. Entonces, véanla. De verdad, este es un buen consejo, esta es una buena recomendación en fin de semana que ya viene, para que ahí con su familia, ustedes no dejen de ver esta película. Y cada recomendación que les vamos a estar dando en cada semana, háganlo, platiquen, dialoguen con sus hijos, porque acuérdense que no somos los únicos, sino somos tanto el uno como el otro que tenemos autoridad, porque ellos también tienen derechos. Y uno de los derechos es que ellos vivan en paz. Ellos tengan una niñez que deben de vivir como de verdad Dios quiere, en paz, y no vivan de la manera en que quisieran ya irse de casa. Que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra prioridad, nuestros hijos, nuestra familia. Que Dios los bendiga. Es el último devorador de pecados, porque hay otra del mundo más, pues, que se llama diabólica, que se llama el devorador de pecados. Esta película casi no se encuentra en ninguna parte, es rarísimo, es una de las mejores que hemos visto, pero casi no se halla. Entonces, Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, bendito Señor, y tú has provisto en Cristo la imagen perfecta
tuya, Señor. Él es tu imagen visible, Padre, que podamos aprender de Cristo cómo eres tú y poder relacionarnos contigo como un Padre amoroso, compasivo, justo, como un Padre recto, pero un Padre perdonador, un Padre misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y piedad, que perdona la maldad y el pecado, bendito Señor. Y que podamos eso trasladarlo a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan ver en nosotros el reflejo de la imagen de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.